Hola, bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes en este largo estudio que estamos haciendo en el libro de Romanos. Y hoy día vamos a comenzar una parte crítica en el libro de Romanos. Vamos a comenzar el estudio del capítulo 7. Así es que sin más dilación vamos al texto y como lo hemos estado haciendo en los últimos videos, vamos a leer primero el pasaje y después vamos a comentar. Hoy día nos vamos a concentrar en un pasaje bastante breve dentro del capítulo 7. Vamos a tratar solamente de los primeros 6 versículos, que en la traducción Reina Valera 1960 dice así. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Bien, este es un pasaje difícil. Difícil en primer lugar porque Pablo comienza a usar la palabra ley en muchos sentidos distintos. Lo vamos a ver ahora y lo vamos a ver también en videos posteriores, me imagino. Pero antes de comentar, recordemos lo que ha venido haciendo Pablo. Pablo, literalmente en capítulos anteriores, ha estado argumentando que la gracia de Dios está disponible a todos, no solamente a los judíos, y que la gracia de Dios es anterior a la ley, y de esta manera es la solución adecuada al pecado que también es anterior a la ley. Y cuando Pablo dice ley, en este sentido está hablando de el pacto de Dios con Israel, específicamente el pacto del Sinaí, y él está pensando específicamente en la circuncisión, ¿m? Como elemento que distingue a judíos de no judíos. Y el problema de Pablo es argumentar que los no judíos son incorporados, pueden ser incorporados a la iglesia a través de la fe y de la fe en Cristo. Y de la misma manera los judíos también realmente se unen a Dios no a través de la Torá, sino que a través de esta unión mística con Jesús, el seguimiento de Jesús el Mesías, el seguimiento del Cristo. Y en esta argumentación tan sofisticada que hace Pablo, él ha ido haciendo algunas comparaciones, ha ido construyendo metáforas. Entonces él, por ejemplo, ha hablado de eh, Adán, de cómo todos hemos muerto en Adán, pero hemos sido vivificados en Cristo por medio de la resurrección. Y también en el capítulo 6, Pablo nos decía
que antes nosotros éramos esclavos del pecado y ahora hemos pasado a ser esclavos de la justicia. Y estas ideas, yo las repito aquí, porque también están en la cabeza de Pablo. Acuérdense que Pablo está hablando todo esto de corrido, él está dictando esta carta. Y él tiene todas estas ideas en la cabeza y las va a reevocar, las va a evocar, digo, en, creo yo, en este trecho también. Ya le estoy adelantando mis conclusiones. Así es que nosotros también tenemos que tenerlas presentes. Ujú. Entonces comenzamos. Dice el versículo 1, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley es señoría del hombre, tanto, entre tanto que éste vive. Bueno, aquí la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿a quién se está refiriendo Pablo? Porque uno podría decir que con ley se está refiriendo a la Torá y que por lo tanto le está hablando a los judíos, que son los que conocen la ley. Pero recuerden que eh, está escribiendo esta carta Pablo a los romanos. Y Roma es por antonomasia la capital del derecho en el mundo antiguo. Por lo tanto, es posible que con la palabra ley en este primer versículo se esté refiriendo solamente a una norma en general, a la ley en general. Uh-huh. Vamos a ver que después, a la medida que se vaya desarrollando el argumento, este significado de ley se va a hacer cada vez más restringido, pero es posible, y eso creo yo, que aquí está hablando de ley en general. Y toma como ejemplo de esta idea de que la ley se enseñorea del ser humano solamente mientras el ser humano está vivo, toma el ejemplo de la mujer casada y su unión al marido. Ahora, este ejemplo siempre me ha confundido, siempre lo he encontrado muy extraño, porque uno esperaría que si la mujer está sujeta a la ley del marido, uno esperaría que el argumento dijere que cuando la mujer muere ya deja de estar sujeta a la ley del marido, por supuesto. Porque el versículo 1 nos está diciendo que la ley se enseñorea sobre el ser humano mientras el ser humano vive. Y uno esperaría que la analogía fuese que la ley del marido se enseñorea sobre la mujer mientras la mujer vive. Pero el argumento de Pablo tiene un cambio aquí. La figura tiene una variación. Y esa variación es que Pablo introduce la muerte del marido. Y esto es sorprendente porque el ejemplo no se condice completamente con la pregunta que hace en el versículo 1. Entonces, lo que está determinado aquí es que la ley que une al marido a su esposa deja de prevalecer cuando el marido muere y deja de obligar a la esposa, por lo tanto. Ahora bien, si, eh, si uno empieza a tomarse en serio esta analogía, porque Pablo se la toma muy en serio, y de hecho de los de los 6 versículos que estamos leyendo, eh, al menos 3 o 4 tienen que ver con esta analogía. Uno debería preguntarse, bueno, ¿quién es la mujer y quién es el marido? Y entonces la primera impresión que uno tiene es, bueno, la mujer
debería ser Israel, o al menos el cuerpo de creyentes, eh, y eh, el marido debería ser Dios. Pero si esa fuese la analogía, entonces uno tiene que preguntarse, pero ¿qué sentido tiene entonces la muerte de Dios? O sea, la muerte de Dios significaría que la iglesia, por lo tanto, queda libre de Dios o de las exigencias de Dios. ¿Eso es lo que está diciendo Pablo? Ciertamente no puede ser eso. O sea, esa es una conclusión absurda. Así es que tenemos que buscar en otro lado el origen del razonamiento de Pablo. Y la impresión que yo tengo, no lo puedo demostrar, pero como yo entiendo el texto, es que Pablo sigue la continuidad de su razonamiento que se inició hace muchos capítulos atrás, y en el que mostraba que los seres humanos, a partir de Adán, estamos ligados, estamos sometidos al pecado. Por lo tanto, y de hecho, antes del por lo tanto, y de hecho, en el capítulo 6, Pablo ha dicho que antes nosotros éramos esclavos del pecado. Por lo tanto, yo creo que tenemos que interpretar esta figura de la mujer como el ser humano en estado natural, unido o sometido al poder y por tanto a la ley, entre comillas, del pecado. ¿Y cuál es esta ley del pecado? De que por haber caído en la trampa del pecado, ahora le servimos a él, le servimos al pecado. Y de esto es que nos quiere liberar Pablo, o nos quiere liberar Dios, y Pablo nos está anunciando la liberación de eso, la liberación de la esclavitud al pecado. Por lo tanto, aquí no se refiere una liberación con respecto a la Torá, sino una liberación con respecto a la ley que nos imponía estar sometidos al pecado. Pablo ya ha dicho en el capítulo 6 que uno es siervo de aquel a quien obedece. Y si nosotros hemos obedecido al pecado, entonces somos siervos del pecado. Y ese es el vínculo, esa es la ley que Pablo nos va a decir que se va a romper por la muerte. Ahora, que esto es así es claro en el propio texto, porque en, eh, en el versículo 2 dice, ella, que cuando muere el marido, ella queda libre de la ley del marido. En griego se usa el verbo katargeo, katergetai, que es el mismo verso que se va a usar en el versículo en el versículo 6, si no me equivoco, exacto, en el versículo 6, cuando dice, pero ahora estamos libres de esta ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Y esto se refiere a lo que está dicho en el versículo 5, que mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros cuerpos para
en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto a aquella en que estábamos sujetos. Es decir, está relacionando Pablo la liberación de la mujer de la ley del marido a la liberación que tenemos nosotros de la servidumbre a la que estábamos sometidos, que era la servidumbre del pecado. ¿Ok? Así es que hasta aquí yo creo que estamos entendiendo. Pablo nos está diciendo que hay un mecanismo por el cual somos liberados de la servidumbre al pecado para poder servir a otro marido. Y ese otro marido ciertamente es la justicia, o si ustedes quieren, Dios mismo. Interpretar como que la mujer fuese el pueblo de Dios o Israel o algo así, y que el marido fuese Dios y que la ley fuese la Torá, no tiene ningún sentido, porque entonces nos estaría diciendo el texto en el versículo 4 que, que hemos que hemos sido liberados de la ley, supuestamente de la Torá, para servir a otro marido, para servir a otro, como la mujer que queda viuda puede unirse a otro marido y no ser llamada adúltera. Pero, ¿cómo podríamos nosotros servir a otro marido si al único que tenemos que servir es a Dios? No tiene sentido esa figura de cambio de marido, al menos que el Dios del cristianismo sea distinto al Dios de Israel. Pero esa es una conclusión plagada de marcionismo a la que no queremos llegar, digamos. No es esa la conclusión correcta. Por lo tanto, la única conclusión es interpretar esta unión entre la mujer y su marido como la servidumbre que inicialmente teníamos nosotros con respecto al pecado, y que de esa servidumbre hemos sido liberados. Y ahora, entonces, siendo libre, nos podemos unir a otro marido que ya no es el pecado, sino que es la justicia, o, si ustedes quieren, Dios mismo. Ahora, ¿cómo se realiza esto en la mente de Pablo? O sea, según Pablo. Pablo nos dice que esta liberación tiene que producirse necesariamente a través de la muerte, porque una ley solamente impera sobre la persona mientras la persona vive. Entonces, si la persona muere, ya queda libre de la ley. ¿Y qué nos dice entonces? Nos dice que nosotros también hemos muerto a la ley. ¿A cuál ley? A esta ley que nos sujetaba al pecado, no a la Torá, a la ley que nos sujetaba al pecado, mediante el cuerpo de Cristo. Y aquí viene algo interesante. ¿Por qué dice el cuerpo de Cristo? Hay dos opciones. Una que se refiere al aspecto corporal de Jesús, y dos, es que se refiere a la iglesia, que al unirse a la iglesia como cuerpo de Cristo, entonces, de alguna manera, hemos pasado a estar muertos para la ley del pecado. Pero eso no creo que tenga mucho sentido. Yo creo que tiene mucho más sentido interpretar este texto como refiriéndose a la muerte corporal de Jesús en la cruz, de la cual Pablo ya nos ha informado en capítulos anteriores, que nosotros también participamos a través del bautismo. Pablo nos ha dicho que
el bautismo es un morir y es una imitación a la muerte de Jesús, para que al salir del agua nosotros también participemos de la resurrección de Jesús. Así es que Pablo nos está informando de esa misma imagen de nuestra muerte simbólica en Jesús en el bautismo y de la participación en su resurrección. Está trayendo esa misma imagen, pero de una otra manera aquí. Por lo tanto, podemos decir que así también vosotros, hermanos míos, y fíjense cómo Pablo resalta la figura de hermanos, o sea, realmente él está queriendo convencer a sus interlocutores que son hermanos, que son correligionarios religiosos, que están en el mismo bando. Pablo se está justificando, acuérdense, en toda esta parte de la carta de Romanos, y probablemente toda la carta de Romanos, sea una gran justificación de Pablo para que los romanos lo acepten. En fin, cierre paréntesis. Entonces, también nosotros, si nos incluimos, ¿no es cierto?, tenemos que considerarnos muertos a esta ley que nos unía al pecado bajo servidumbre mediante el cuerpo de Cristo, que fue muerto. Ahora es importante que Pablo enfatice el cuerpo, la materialidad. Eso lo va a conectar con los versículos siguientes, con la materialidad. Es en el cuerpo, al parecer, es en la materia, en lo material, que Pablo ve la sede de los instintos y por lo tanto de las pasiones. Por eso es que en el versículo dice, porque mientras estábamos en la carne, o sea, bajo el dominio de nuestros aspectos instintivos, de las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros. Entonces tenemos la asociación de la carne, es decir, el cuerpo, nuestro aspecto animal, nuestro aspecto instintivo, como sede de las pasiones pecaminosas, que actuaban en nuestros miembros. Y justamente la circuncisión actúa sobre un miembro en particular, digamos, un miembro muy apreciado y delicado, digámoslo de esa manera, pero un miembro en particular. Justamente que es un miembro que está relacionado con las pasiones y la parte más instintiva y animal tal vez del ser humano. El instinto de reproducción, digamos, y el placer carnal también, ¿no? El placer del cuerpo. Así es que es muy interesante que Pablo enfatice que es la muerte del cuerpo de Cristo el que nos libera de que nosotros vivamos bajo el dominio de nuestras pasiones, de nuestros instintos, y por lo tanto que coloquemos nuestros miembros a disposición del mal, para llevar como fruto la muerte. Y Pablo entonces nos recuerda que Jesús no solamente resucitó, no solo muerte murió, sino que también resucitó. De hecho, aquí el griego dice del que fue resucitado, lo coloca en voz pasiva, del que fue resucitado de los muertos. Ahora, esto tiene importancia cristológica. Para Pablo Jesús no resucitó, para Pablo Jesús fue resucitado de los muertos. Dios, a través del Espíritu, lo resucita a Jesús. Ahora, esto es importante porque de la misma manera, Dios, a través del Espíritu, nos resucita a nosotros también de manera espiritual, porque hemos muerto juntamente con Cristo. Y esa muerte seguida de resurrección es lo que nos hace pasar de una vida sometida a la ley del pecado, o sea,
esta servidumbre al pecado a un estado en que podamos servir a la justicia. ¿Mm? Ok, ahora Pablo nos dice en el versículo 5 que eh, lo voy a traducir directamente del griego, porque dice, eh, pues mientras estábamos en la carne, las pasiones del pecado que actuaban a través de la ley, bueno, es parecido a lo que dice, eh, que operaban a través de la ley, en nuestros cuerpos para fruto, para llevar fruto para muerte, digamos, para llevar fruto para la muerte. Eh, la pregunta es, ¿a través de qué ley obraban, obraban estas pasiones pecaminosas? Eh, es posible que Pablo se refiera todavía a esta ley de servidumbre al pecado. Más adelante, sin embargo, en el capítulo, en el versículo 7, lo va a relacionar con la ley escrita. Pero de eso lo vamos a analizar la próxima semana. No quiero entrar en eso todavía porque estos pasajes son suficientemente difíciles así. Vamos a guardar un poco de dificultad para la próxima semana. Pero el nexo está en el versículo 6. Porque ahora estamos libres de la ley. Recuerden, de la ley esta de servidumbre al pecado. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo, porque hemos muerto el pecado, ¿no? De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y aquí empieza Pablo a relacionar esta ley de servidumbre al pecado con, con la ley escrita, con la Torá, con la ley de Moisés. Ahora, ¿cómo resuelve eso Pablo? Eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero doy un adelanto. El punto es, por favor no piensen en plátano, no piensen en un plátano. Seguramente ustedes están pensando en un plátano ahora. De hecho, yo también. Y parte del punto de Pablo es que cuando la ley nos prohíbe algo, en realidad nos está empujando a esa prohibición. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima semana. Lo que quiero terminar este video que ya se está extendiendo demasiado. Quiero terminarlo haciendo énfasis en algo que ya dijimos en el video pasado. En este punto, Pablo se está distinguiendo muchísimo de la teología judía tradicional. La teología judía tradicional normalmente ve al ser humano como capaz en todo momento de ejercer su libertad, su libre albedrío, y Pablo no. Pablo piensa que o bien servimos al pecado o bien servimos a la justicia. Y de alguna manera lo que posibilita el sacrificio de Cristo es que nos coloca en un estado en que podemos elegir, pero antes de eso no podíamos elegir, estábamos sometidos a la ley del pecado. Entonces aquí hay un punto crucial de distinción con la teología judaica en general, y créanme que la visión judaica me, me produce una fascinación mucho mayor que la propuesta de Pablo. Pero hay otra cosa. En, en el judaísmo, y esto es absolutamente cierto en el judaísmo medieval,
No sé si esta clasificación existía en la época de Pablo, sospecho que sí, pero no estoy seguro. En el judaísmo, el alma tiene distintas... El alma es un concepto muy complejo en el judaísmo, porque tiene distintos niveles. Tiene nefesh, que corresponde justamente a la parte del alma que está más ligada a la carne, al cuerpo. Está el ruach, que es la sede de la voluntad, y está la neshama, que es la parte que nos comunica a Dios y la parte del alma que nos hace semejante a Dios. Entonces, normalmente en la teología judaica, Dios nos envía impulsos positivos, ¿no es cierto? Impulsos espirituales a través de la Neshama. En la Nefesh nosotros tenemos los apetitos, tenemos los impulsos carnales, tenemos nuestros instintos. Y en medio tenemos Ruach, la sede de la voluntad, que tiene que escoger entre los dos, entre ambos tipos de impulsos. Pablo parece que está negando la capacidad de Ruach para escoger y nos dice que estamos sometidos o bien a las pasiones, que es puro nefesh, o bien a los impulsos de la neshama. Ahora bien, en, en esta misma psicología judaica, la neshama es a su vez compuesta. Puede estar más cerca o más distante de Dios. Y uno de los niveles más altos, de más proximidad a Dios, es el Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo está relacionado en el judaísmo con la profecía, ¿no? En Apocalipsis eso queda claro, ¿no? En que se habla del espíritu de profecía. Y una de las novedades que trae el cristianismo es que promete Ruach HaKodesh, o sea, Espíritu Santo, a todos los que crean en, en Jesús como el Mesías. Por lo tanto, lo que está proponiendo Pablo es que ya no necesitamos ser guiados por la ley escrita, porque si él defendiese que tenemos que estar ligados a la ley escrita, significaría que tendríamos que estar ligados a la Torá de Moisés y los gentiles tendrían que circuncidarse. Entonces lo que está diciendo Pablo es que estamos viviendo en una nueva vida que se caracteriza por la obediencia a la justicia, no a través de la Torah escrita, sino a través de la unión directa a Dios a través del Espíritu. Porque recordemos, Pablo ha sustituido la Torá por Jesús. Entonces, cuando nos unimos a Jesús y participamos de su muerte y su resurrección, obtenemos como Jesús Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, y somos guiados directamente. Entonces, servimos a Dios a través del Espíritu, a través de ser, de que somos conducidos por el Espíritu y no por la ley escrita. Y aquí entonces Pablo va a consumar esta ruptura cristiana con la ley escrita para pasar a favorecer un servicio guiado por el Espíritu y que va a redundar en el seguimiento de Jesús. Y la justificación final de Pablo, no en Romanos seguramente, no sé si en Romanos específicamente, pero en todas sus epístolas, es que finalmente siguiendo a Jesús, terminamos cumpliendo la ley escrita también. Pero eso lo dejamos para más adelante. Así es que mientras tanto, no me queda más que desearles a todos un Shabbat Shalom, un feliz sábado y que realmente disfrutemos de este sábado unidos a Dios a través del Ruach HaKodesh, a través del Espíritu Santo
y que podamos usar nuestra propia voluntad para escoger los impulsos divinos. Chao, chao.